presidente de la Corte Nacional de Justicia y ahora candidato presidencial por el Movimiento Democracia Sí. Doctor, buenos días. Están en esta mesa de espacio de diálogo el abogado Ramiro Cepeda, el licenciado Javier Segarra, Mauricio Salén y quien nos saluda, Enrique San Martín. Inicia la misma Mauricio Salén. Mauricio, por favor. Buenos días, doctor Saquicela. Un gusto tenerlo aquí en el panel del diálogo. Y ahora como candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Democracia Sí, cuyo líder es el doctor Gustavo Larrea. Doctor Saquicela, en el tema que nos compete ahora, me gustaría algunas cosas dilucidar en cuanto a lo que hoy está ocurriendo y lo que ha ocurrido en las instancias de justicia, con los casos más sonados en las últimas décadas, por llamarlo de alguna manera, aunque era secreto a voces lo que ocurría, pero ya de manera divulgada pública. Doctor Saquicela, ¿qué es lo que a usted lo motivó a dejar una carrera judicial, una carrera a la que llegó a al más alto cargo de la magistratura, para poder optar por una aventura, por llamarlo de alguna manera política, en el cual lo que las encuestas nos señalan hoy es de que definitivamente no está polarizada la elección y no habría oportunidad para personajes como es su caso? Oportunidad de dialogar, de poder conversar. Dos cosas puntuales frente a lo que usted plantea. En primer lugar, yo creo que la situación del país es sumamente grave. Mire usted, no solamente que no tenemos luz, creo que no hay ninguna luz de esperanza de lo que está sucediendo en el Ecuador respecto a la inseguridad, y que es una crisis muy grave que afecta a los ecuatorianos, la pobreza, la injusticia, la crisis económica, la falta de empleo. El Estado se ha convertido en un ente inoperante, ineficiente. ¿Para qué sirve el Estado? Nos sirve para la seguridad social, nos sirve para prestación de salud, nos genera empleo. Mire usted, una situación extremadamente grave. Y para el colmo, no hay luz, no hay energía eléctrica. ¿Qué es lo que debemos hacer los ciudadanos? Los ciudadanos debemos comprometernos con el país, debemos trabajar por el Ecuador, tratar de que el Ecuador cambie esta triste realidad. De mi parte, como usted bien dice, yo dejé mi carrera judicial, soy de las personas que no me aferro a un cargo, déjeme decirle, un alto cargo, al que llegué por méritos de oposición. Fui fiscal, fui juez, presidente de la sala penal, presidente de la corte, fui el juez mejor evaluado, un presidente de la Corte Nacional. Permítame decirle que por primera vez en la historia del país se sabía que existía una función judicial lejos de los aconteceres de la política o sometidos al Consejo de la Judicatura. Esa experiencia me hizo ver muy de cerca la realidad del país. He viajado por todo el Ecuador, conozco la parte jurídica, constitucional, política, al participar precisamente en las más altas esferas del Estado, conozco la realidad y sé lo que hay que proponer y trabajar por el país. Respecto a las encuestas, yo creo que eso no es real. Mire, empecemos por un dato real. El presidente actual, Daniel Noboa, no aparecía en las encuestas. Y sin embargo, usted sabe que lo que digo es absolutamente verdad. Y sin embargo, ganó las elecciones. Lo que pasa es que sencillamente, hoy por hoy, hay obviamente dos candidatos conocidos en el país. La candidata Luisa González y el candidato Daniel Noboa. Pero definitivamente una cosa muy distinta es cuando inicia la campaña, cuando empiezan los ciudadanos escuchar las propuestas, nos van a mirar debatir, nos van a mirar recorrer el país. Y el asunto es muy diferente. Entonces aquello de las encuestas, pues aquello no es verdad. Lo que pasa es que si estamos iniciando, no soy ni formalmente candidato. Una vez que se inicie la campaña, tengo la certeza que las personas mirarán la mejor opción. Concluyo con esto. Tengo la absoluta certeza de que la gente está buscando una opción. El correísmo tiene un techo, es muy cuestionado por lo que representa el totalitarismo, la narcopolítica, la corrupción y el crimen organizado. El actual presidente, que en buena medida los ecuatorianos votaron por ser una opción diferente al correísmo, y hay mucha preocupación e insatisfacción en el país. Tengo la certeza de reiterar que el Ecuador está buscando una verdadera opción de gente ética,
de gente capaz, de gente honesta y de gente que no tengamos compromisos ni con las mafias políticas, ni tampoco con los altos intereses económicos, sino un compromiso con el país. Entonces todo está por verse todavía. Gracias, doctor. Y para concluir de mi parte, una sola inquietud más. A usted definitivamente se le puede atribuir experiencia, se le puede atribuir lo que usted acaba de manifestar, un transitar a lo largo de la experiencia que le ha dado el tema judicial, el tema de la Corte Nacional de Justicia, de haber conseguido la más alta dignidad en esa instancia. A usted se le puede atribuir que ha sido uno de los que sentenció al expresidente Rafael Correa por corrupción también. A usted se le puede atribuir algunas cosas positivas, pero también, ¿cómo piensa usted desmontar también aquello que se lo responsabiliza, como haber nombrado o haber mandado en la terna a Wilman Terán, por ejemplo, que va a ser un tema definitivamente que le van a sacar a colación, y cómo también piensa es desmontar aquellas reuniones que se dieron en su momento con los diputados, con los asambleístas, por ejemplo, con el actual viceministro de Gobierno, una serie de cosas que ya comienzan a salir a flote cuando parecían estar en el olvido, justamente porque usted aparece de candidato. Así como hay esas cosas positivas, habrán estas cosas negativas que yo me imagino usted tiene mapeadas. ¿Cómo piensa desmontar esas críticas o esos ataques? Así es, y créase que yo le agradezco por la forma como me plantea, porque se nota su absoluta objetividad en el planteamiento de las cosas. Mire, respecto de los aspectos negativos, como usted llama, yo creo que hay explicaciones para aquello, muy concretas y muy puntuales. Respecto de lo Wilman Terán, solo voy a mencionar, yo presenté 3 ternas ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y no se nombró. ¿Por qué? Por la metedura de manos de la política en la justicia y tratar de controlarla. Lo de Wilman Terán surge en la 4ª terna, no por mi voluntad. Yo puedo mostrar en cada entrevista y en cada oportunidad las actas del Pleno de la Corte y ojo con esto, la petición de 14 jueces que me obligaba a convocar a Pleno para poner en el orden del día ni siquiera sugerencias o tratamiento del tema, la estructuración. Usted me permite, le mando a su WhatsApp, la estructuración de la terna, firmado por 14 jueces. De ahí surgió Wilman Terán. Pero algo más, además de que yo no le puse en la terna, luego vino mi posición absolutamente crítica y déjeme decirle valiente, porque precisamente el Consejo de Judicatura es el empleador de los jueces, es el órgano de control, es el órgano que nos sanciona. A mí me suspendieron y me quiso destituir el Consejo de la Judicatura, pero tuve la valentía de retirarle la confianza por los actos vergonzosos, bochornosos que empezó a hacer el ciudadano Terán, vinculado con el correísmo, entregado al correísmo, tanto que hoy por hoy el correísmo en la Asamblea Nacional le defiende y dice que Iván Saquicera y la fiscal Salazar le presionaron para que condene al expresidente Correa. No puede ser más vergonzoso. Pedí la nulidad del concurso de jueces de la Corte Nacional, concurso tramposo, y se llegó a declarar la nulidad. Aquello de reuniones con asambleístas, en fin, no es cierto, absolutamente falso. Yo me he reunido con el expresidente Lasso, con el presidente Noboa, con el presidente expresidente de la Asamblea Nacional, Yorick Saquicela, con el presidente de la Asamblea, Henry Robles. ¿Con qué autoridad nacional e internacional no me he reunido? Por nuestro trabajo. Pero vamos a algo concreto. ¿En qué contexto se me cuestionaba a mí de las supuestas reuniones? ¿Saben qué contexto? Quiero recordarle. En el contexto del juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Vocales al Consejo de la Judicatura que le defendió, por ejemplo, tiendas políticas como la del gobierno Lasso. Algunos asambleístas como Dalton Basigalupo, algunos asambleístas de la Izquierda Democrática, de Pachacuti, etc. ¿Sabe cuál fue el resultado? El resultado fue que hoy, en esa ocasión, no fueron censurados. El resultado fue que hoy el país entero sabe que están procesados penalmente por actos irregulares y luego en un segundo juicio político fueron censurados. Es decir, yo tuve la valentía y el coraje de combatir esa corruptela, esas irregularidades y la metida de manos de la justicia. Permítame concluir preguntando,
quién tuvo la razón. Gracias, doctor Saquicela, precandidato a la presidencia de la República por Democracia Sí, ex juez, ex fiscal, ex presidente de la Corte Nacional de Justicia. Doy el paso a Ramiro Cepeda. Doctor Saquicela, buenos días. Ramiro Cepeda le saluda. Conocemos Mucho de gusto, su... Ramiro. Bien, gracias. Conocemos de su formación jurídica. Vamos a otro punto. Administrar un país es mucho más complejo que administrar justicia. ¿Por qué? Porque la justicia va enfocada en dar a cada cual lo que le corresponde, administrar procesalmente las instancias que vienen a su control, determinar las acciones que presenta cada parte con su respectiva pretensión y emitir una sentencia. Para eso un doctor en Derecho. Pero para administrar un país se necesita un complemento, se necesita saber más. Así que yo quiero saber, doctor Saquicela, sus conocimientos sobre el país, ya, sobre la administración pública, sobre el manejo de la cosa pública, sobre la contratación pública, sobre cómo manejaría usted la crisis financiera que tiene el Ecuador. Un poco para saber por qué debemos de votar por usted. Gracias, Ramiro. Primero, permítame decirle, frente a su inquietud, me siento en la necesidad de decir que precisamente en el país, especialmente los jóvenes, sienten que muchos de sus líderes, los supuestos líderes, no son gente preparada, no son gente capacitada. Son gente que tal vez se muestra alegre en las redes sociales. También tenemos alegría, a mí me encanta cantar, me encanta bailar cumbia, me encanta bailar merengue. Pero ¿sabe qué? Los jóvenes saben que aquí se quiere un líder y una persona capaz. Yo tengo una formación profesional, soy licenciado en Ciencias Políticas y Jurídicas, soy criminólogo, soy docente universitario de más de 20 universidades del país, he recibido reconocimientos nacionales e internacionales. He sido concejal de Cuenca en 2 oportunidades, fui presidente ocasional del Consejo Cantonal. Le cuento brevísimamente mi experiencia, que es no solamente en el ámbito de lo jurídico, pero además, obviamente, somos personas que nos gusta estudiar y nos gusta capacitarnos. Varios expresidentes de la República han sido profesiones distintas. León Febres Cordero fue ingeniero. Ha habido varios abogados, como el doctor Gustavo Novoa, el doctor Yamil Maguad, el doctor Rodrigo Borja Ceballos, etcétera. Y el señor Lazo, que era bachiller, lo digo con todo respeto, solamente estoy haciendo notar. Entonces, nosotros, por supuesto que estamos preparados. Quizá el único que tiene un alto nivel de preparación seria, académica, a nivel nacional e internacional. Pero bueno, vamos a algunas de las propuestas. Yo considero que, por ejemplo, en el ámbito económico, es fundamental que exista una reactivación de la economía. ¿Por qué? Solamente existe una preocupación desde un punto de vista econométrico, es decir, de cifras económicas y una preocupación de crecimiento, supuestamente, de la macroeconomía, por ejemplo, el Producto Interno Bruto. Pero eso no significa que exista una preocupación por la justicia social, no significa que exista una preocupación por dinamizar la economía, combatiendo la pobreza, generando el empleo. Por ejemplo, es absolutamente necesario, nosotros tenemos en nuestra propuesta, el generar créditos para emprendedores, créditos productivos para las pequeñas y medianas empresas, de modo tal que se pueda dinamizar la economía. Tenemos que trabajar en el riesgo país, que hay que minimizarlo, y la seguridad jurídica, de modo tal que sea posible la inversión extranjera directa, de modo tal que, una vez más, reitero, se pueda dinamizar la economía. Yo pregunto, ahora, ¿quiénes los han gobernado? ¿Qué han hecho para el crecimiento económico? ¿Qué han hecho para dinamizar la economía? ¿Qué trabajo concreto han hecho los últimos gobiernos para erradicar la pobreza y la creación de empleo? Absolutamente ninguno. En otro orden, nosotros planteamos una reforma jurídico-constitucional en forma clara y concreta. Soy de quienes planteo una profunda reforma constitucional que implique desmontar la Constitución del año 2008. Ayer yo leía, por ejemplo, en los medios de comunicación, una propuesta de reforma constitucional del actual presidente Daniel Noboa. Y yo pensaba que hace poco tiempo atrás hubo una reforma constitucional vía consulta popular. Pero ¿sabe qué? La reforma constitucional tiene que ser profunda. Planteamos lo siguiente: 3 poderes del Estado, función ejecutiva, legislativa y judicial. 2, la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y del Consejo de la Judicatura.
3, una Corte Suprema de Justicia que tenga un brazo administrativo financiero. 4, un Congreso Nacional que tenga una Cámara bicameral con senadores y diputados, con senadores que puedan encargarse justamente de la parte legislativa como conocedores del derecho, que hoy muy pocos, casi nadie en la Asamblea Nacional. Tiene que ser gente formada, conocedora del derecho, y que además tenga las atribuciones para poder nombrar vía concurso, oposición y méritos a las altas autoridades del Estado. Doctor Saquicela, sí, estoy escuchándolo con atención, pero antes de darle el paso a Javier Segarra, que se integra a la entrevista, solo le recuerdo ante sus ejemplos. El ingeniero Febres Cordero fue senador funcional, después fue diputado en la Cámara Nacional de Representantes, administró durante toda su vida un consorcio de empresas llamadas Molinera. El doctor Gustavo Noboa, que usted también lo cita, fue abogado de Astra y gerente ahí en San Carlos. Fue decano de la Facultad de Jurisprudencia y 10 años rector de la Universidad Católica. Solo para Rodrigo Borja tenía también su formación de diputado, pero usted, su único palmarés que ofrece es la administración de justicia. No es que estoy cuestionando que no valga la administrar justicia, estoy diciendo que eso es en una mesa de 4 patas tan solo una. Ese es mi punto de vista, es mi opinión, que creo que dice, claro que tienen que empaparse como candidatos, pero primero empápense, después fórmense y de ahí postúlense, pero no creo que pueda ser una sola carta para jugarse el haber ido por la administración de justicia, lo cual, zapatero a tu zapato, admiro el trabajo de los jueces, pero un buen juez, así como una buena fiscal, en otro caso, tampoco podría ser un buen presidente. Estamos partiendo de un axioma que probablemente nos ha dado más respuestas negativas que positivas. Pero me gustaría escuchar de Ramiro su concepto del candidato Topi, del presidente Noboa, de María Luisa Delgado respecto a su... Yo le invito a que cuando los entreviste, cuando yo los entreviste, escucha la entrevista para que vea que utilizo el mismo argumento a cada uno. Pues así como dice usted, el país ya está cansado de gente que va a administrar las cosas públicas sin antecedentes. Una gran experiencia profesional, una gran experiencia en el Estado, si es que hablamos de los candidatos. Mire, yo concluyo con esto. Yo respeto muchísimo, no comparto el criterio. Obviamente se trata de un diálogo. Comparto lo que dijo usted justamente de algunos ejemplos de expresidentes. Yo lo que estaba expresando es porque usted decía, desde mi opinión, respetuoso, desde luego, una opinión errada, equivocada suya, que planteaba simplemente de ciertas profesiones. Realmente el país ha estado presidido por personas de diferentes profesiones, ingenieros, bachilleres, abogados, arquitectos, recursos arquitectos, Historia Valle, etcétera, y respeto profundamente. Soy una persona que respeto. Solo lo que estoy diciendo es en contraposición a su criterio, que me parece errado, que estamos demostrando que tenemos capacidad, formación, más allá del ámbito jurídico, que ciertamente es esencial. Hay gente que desconoce y desprecia la Constitución y las leyes y no entiende la estructura del Estado y el Estado de Derecho. Luego, Ramiro, usted está equivocado si cree que el derecho es solamente resolver un caso concreto. Tiene que entender un abogado la teoría del Estado, la teoría constitucional, la ciencia política, la ciencia del Estado. Yo pensaría que eso es un error. De todas maneras, me permito aclarar, y a la hora de la verdad, Ramiro, la gente mirará las propuestas, el debate y cómo cada persona se encuentra formada. Coincido plenamente con su posición de que el abogado es mucho más. Yo me refería al abogado que decide ser juez y usted decidió ser juez y no pero yo soy docente universitario en más de 20 No, pero estoy diciendo su hoja pública, la que ha trascendido, es en calidad de juez. Y a eso es lo que yo me refería. He sido docente universitario, he sido fiscal, he sido juez, doy clases en más de 20 maestrías del país. Pero eso no era conocido, no quiere decir que no era relevante. No quiero entrar a un choque de opiniones porque usted es el invitado. Pero lo relevante es que usted llegó a la opinión pública nacional en su calidad de presidente de la Corte Nacional de Justicia. Que está errado de sus conceptos del derecho, que son muy parciales. Esos son conceptos equivocados. La ciencia jurídica es mucho más amplia, Ramiro. Entonces, yo le hago notar sus errores conceptuales. Bueno, si usted lo dice que son, no comparto con usted. Javier Segarra, por favor. Gracias. Con todo gusto. Para eso se trata de debatir. Gracias, Ramiro. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo está, Javier? A ver si nos tomamos un vasito de agua fría, ¿le parece? No, estoy tranquilo, si de eso se trata, de debatir, y mire, yo lo hago sí, siempre sí, con doctor. mucha altura, con mucha Claro, altura. y, Es que y de claro, verdad el no propósito, comparto, me y el parece propósito una es que estupidez. nuestros oyentes y televidentes conozcan al candidato como tal. Obviamente que esto recién empieza. El momento en que usted sea el candidato ya debidamente formalizado, va a conocer realmente la cantidad de inquietudes que vamos a tener quienes ejercemos esta profesión, no con el fin de destruir al candidato, sino con el propósito de que los ecuatorianos conozcan al candidato para saber quién o en manos de quién están al momento de votar, que no significa que usted no sea el adecuado, eso yo no lo estoy diciendo, sino que cada uno tenga un criterio por cada uno de los candidatos. De ahí que, así como usted, hemos tenido entrevista con otros precandidatos, porque todavía no son candidatos oficiales, y de alguna u otra manera hemos hecho los mismos cuestionamientos, porque el país requiere un cambio profundo, y hacia allá va mi pregunta. ¿Es eso lo que se necesita? Y lo hemos conversado con varios dirigentes de otros movimientos y partidos políticos. Pero es hora, ¿no cree usted, doctor, de sentarse en este país a dialogar por el bien del Ecuador? Sí, por supuesto, Javier. Luego, repito, en forma muy breve, se trata de dialogar. En un romance, Ramiro planteaba de que yo he sido solo juez y como que no conozco de la realidad del país. Yo he dicho que sí conozco, y lo he dicho de qué forma, e hice un comentario respecto de que su criterio conceptual respecto a las ciencias jurídicas es errado. Eso fue todo. Vamos con lo que usted plantea. Yo creo que es fundamental que exista una unidad en el país y en el Ecuador si queremos salir de una tamaña crisis de la inseguridad y crisis económica que realmente existe en el Ecuador. Mire, nosotros estamos dispuestos a promover una unidad del país, porque la única forma es aquella. Lo único también que debemos estar claros es que no podemos dar paso o sentarnos a dialogar o a hacer alianzas políticas con quienes han provocado el actual estado de cosas, que tiene que ver con la criminalidad, con la corrupción y algo más, con una pretensión de impunidad. Yo lo digo de forma clara y concreta. El sector político del correísmo lo que plantea es una impunidad. Se le escucha varias veces al expresidente de la República decir: ya voy a regresar al Ecuador. Y claro, ese regresar significa ¿qué? Que las sentencias condenatorias ejecutoriadas dictadas por corrupción sean revisadas. Eso nosotros no creemos que es correcto ni conviene al país. Pero por lo demás, ciertamente se debe promover una unidad. Creo que el país vive una situación extremadamente grave, y por ello mismo las razones de nuestra participación, que no sean, Javier, justamente los políticos tradicionales, las empresas electorales, las grandes chequeras, los grandes discursos populistas del país que tanto daño han hecho. Necesita ciudadanos, gente seria y obviamente unidos como ciudadanos para trabajar por el Ecuador. Ojalá que así sea. Doctor Saquicela, agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Ya habrá tiempo de conversar mucho más en el momento en que ustedes oficialicen la candidatura ante el máximo organismo electoral. Una buena mañana, doctor Saquicela. Un gracias. Un buen día, a las órdenes siempre para poder dialogar. Gracias. Muy gentil, gracias. Dígame, mi Polo, ¿tiene algo? No. Entonces, ¿para qué vas el teléfono que aturde? Caramba, estoy comentando acá que el